Buenas tardes a todos o buenos días a la hora que estén ustedes viendo este video. Espero que se encuentren muy bien. Estamos nosotros continuando con las clases en línea, específicamente en este momento en YouTube. Y es muy importante que nosotros podamos ir viendo la continuidad y el seguimiento que le estamos dando también al tema que ya hemos empezado anteriormente, que es el de el estado de Morelos. Ya entramos al subtema del municipio de Cuernavaca y dentro de ese subtema entramos al apartado Fundación e Historia de Cuernavaca. Y de este apartado de Fundación e Historia de Cuernavaca, esta es la parte 1. Vamos a tener de este tema 2 o 3 partes, dependiendo el contenido y cómo nosotros vayamos avanzándole, para que podamos tener esa disposición y ese conocimiento de que hemos entrado al apartado de Fundación e Historia de Cuernavaca. Es un tema muy importante porque yo les decía en las clases pasadas, porque muchas veces nosotros pensamos al vivir en un lugar que este lugar comenzó o bien de la nada, es decir, sin una base, sin un sustento, o bien a veces nosotros podemos empezar a decir en nuestro poco o mucho conocimiento que tengamos del lugar en el que vivimos, que empezó siendo ya una ciudad grande, cuando en realidad, y hablando específicamente de Cuernavaca, la historia se entrelaza mucho, como se los dije anteriormente, precisamente con la conquista. Vamos entonces nosotros a adentrarnos en este tema, en este apartado, Fundación e Historia de Cuernavaca, parte 1. Les pido por favor que tengan a la mano su cuaderno para ir haciendo los apuntes porque va a haber un trabajo que van a entregar. Quiero hacer una precisión sobre los trabajos a partir de esta clase. Hasta que terminen las 2 o 3 partes que vamos a compartir del tema, van ustedes a entregar el trabajo. Por eso yo les pongo en la fecha de entrega que va a haber a continuación, 4 de mayo, previendo que el trabajo que yo les voy a pedir de este tema, con sus 2 o 3 partes, pues lo concentren en un solo trabajo para no sumar trabajo tras trabajo, sino que sea un solo trabajo que abarque las 3 partes. Entonces, la tarea que les voy a dejar, que ahorita les voy a explicar, va a abarcar todas las partes de este tema. Y la entrega va a ser el 4 de mayo. Desde luego es fecha límite, la pueden entregar desde antes. Por favor, apunten el nombre del apartado Fundación e Historia de Cuernavaca y vamos a ver la parte número 1, que es la que nos interesa precisamente en este día. Vamos pues a comenzar. Es importante que precisemos lo siguiente. ¿Qué buscamos de la clase? Buscamos comprender el proceso histórico de fundación de la actual ciudad de Cuernavaca. ¿Por qué comprender? Necesitamos comprender que la ciudad no nació de la nada, pero tampoco nació de una civilización ya establecida. Vamos a comprender cómo se dio la fundación de Cuernavaca, pero también su proceso histórico. ¿Qué vamos a entender por proceso histórico? Por todas las situaciones sociales, políticas, económicas, religiosas que pasó geográficamente la ciudad de Cuernavaca para poderse consolidar como lo que hoy es Cuernavaca y más aún la capital de nuestro estado. Eso es lo que nosotros vamos a buscar en esta clase. Con ayuda de ustedes lo vamos a hacer. Recuerden que tenemos, acabando la clase aquí en YouTube, tenemos el seguimiento en Zoom. En Zoom ustedes pueden hacer preguntas del tema. Yo voy a tratar de enfatizar algunos aspectos, pero lo que más me interesa es que si ustedes tienen duda del tema o del trabajo, de la tarea, aprovechen Zoom para decírmelo. Entonces, en un apartadito de su hojita, pueden ustedes también anotar cuáles son las preguntas que tuvieran para el maestro o en este caso del tema o del trabajo. ¿Cuál va a ser el trabajo que yo les voy a pedir? Y repito, es un trabajo que quiero que entreguen a más tardar, si lo pueden hacer desde hoy,
pues sería bueno, pero les estoy dando a más tardar el 4 de mayo. ¿Por qué? Porque este tema que estamos viendo es apenas parte 1. Va a haber 3 partes. Ya que hayan pasado las 2 o 3 partes, ahora sí envían su trabajo. Va a ser un collage de lugares emblemáticos de Cuernavaca. ¿Qué quiere decir collage? En una hoja, puede ser en Word o en PowerPoint, no importa. Bajan o descargan ustedes las imágenes de varios lugares emblemáticos de Cuernavaca y los pegan como si fueran un mural. Yo les doy 2 opciones, muchachos, y desde luego la calidad va a ser muy importante. Opción 1, la haces a mano, imprimes las fotos y lo haces a mano en alguna cartulina o en alguna hoja blanca, tamaño carta, o lo haces a computadora. Cualquiera de las 2 opciones está bien, por mí no hay ningún problema. Tomas la foto o si lo haces en computadora, me envías el archivo a más tardar ese día, ya que yo te haya dado las 2 o 3 partes en las que vamos a dividir este apartado. ¿De acuerdo? Ahora, si lo haces a computadora, quiero que de todas formas tú te esmeres mucho, que no lo hagas como copiar y pegar nada más, sino que te esmeres poniendo esos lugares emblemáticos. Y que además le pongas desde luego el nombre de la materia, tu nombre, la fecha, porque ese va a ser un trabajo de evidencia. Entonces, ¿qué vamos a buscar con eso? Comprender mejor el proceso histórico de fundación de Cuernavaca y con el collage visualizar precisamente ese proceso histórico, conociendo los lugares de ahí. Vamos a continuar. Yo les hago 3 preguntas que son bien importantes para nosotros adentrarnos en este tema. Y digo que son bien importantes porque realmente son muy importantes estas 3 preguntas. Y las preguntas son las siguientes. Número 1, ¿sabes cómo se fundó Cuernavaca? Ojo y oído. Si tú tienes la respuesta o quieres participar y ganar décimas, cuando tengamos la reunión Zoom dentro de un ratito más, ahí tú puedes ponerme las respuestas. Puedes pedirme la palabra, yo te daré la palabra y tú me puedes dar la respuesta. Y me puedes decir, profesor, yo sé que Cuernavaca se fundó así y ya tienes en automático tus décimas. O puedes responder la siguiente pregunta. ¿Qué significa Cuernavaca? ¿Qué significa la palabra Cuernavaca? No me vayan a salir con Cuauhnáhuac. Ya hemos explicado que sí, Cuernavaca procede de Cuauhnáhuac. Pero ¿qué significa Cuauhnáhuac? ¿Qué significa Cuernavaca? Sus vocablos. Y la pregunta número 3 que nos vamos a tratar de ir respondiendo y compartiendo juntos va a ser, ¿quiénes la habitaron antes que nosotros? Hablamos ya en clases anteriores de los nativos, hablamos en clases anteriores de los conquistadores. Bueno, ¿quiénes en sí la habitaron y qué hicieron para hacerla crecer? ¿De acuerdo? Esos van a ser las 3 preguntas clave que nos van a adentrar a este tema que ya hemos comenzado desde la sesión pasada. El estado de Morelos en su municipio Cuernavaca y en esta ocasión su fundación y su historia. Bien, fíjense que aquí ya les estoy dando yo las respuestas, les estoy dando pistas. Y estas preguntas que les puse acá, espero que ya las hayan anotado en su cuaderno, porque recuerden que esta sigue siendo una clase normal. Vamos nosotros haciendo nuestros apuntes de la clase y vamos haciendo también los trabajos extra clase. En la medida que vayamos avanzando, les pido que lo más importante, lo más sintético, ideas principales, ustedes vayan ahí anotando, vaya lo que tengan que responder. Y ahorita nos vamos a regresar a las preguntas. Origen de la palabra Cuernavaca. La palabra Cuernavaca proviene del vocablo Cuauhnáhuac, el cual tiene 3 diferentes significados. El número 1, según la versión aceptada por el Honorable Ayuntamiento de Cuernavaca, Cuauhnáhuac proviene de Cuauhwilt, que quiere decir árbol, y náhuac, que quiere decir junto a. Entonces, el ayuntamiento dice que Cuauhnáhuac significa
junto a los árboles. Ya se darán una idea de por qué se le apodó a Cuernavaca la ciudad de la eterna primavera, porque en sus vocablos se le conoce como junto a los árboles, pueblo que está junto a los árboles o entre los árboles. Me voy a silenciar un par de segundos para que ustedes, por favor, vayan anotando en orden las 3 significaciones del vocablo Cuauhnáhuac. Aquí está el primero. Cuauhnáhuac significa junto a los árboles. Viene de Cuauhwilt, árbol, y náhuac, junto. Continuamos. Te recuerdo que debemos de ir respondiendo estas preguntas y tú pides en Zoom la palabra, te la doy y te puedes ganar décimas, ¿de acuerdo? Eso va a tomarse como décimas de participación. Y aquí están las 3 preguntas. Ahorita ya estamos respondiendo la segunda, ¿qué significa Cuernavaca? Todavía no respondemos la primera ni la tercera. ¿Cuál es la segunda versión? Recuerden que estamos viendo 3 significados. ¿Cuál es el tercer significado, de la palabra Cuernavaca? Y nos dice así. De acuerdo a la versión toponimia de Oaxaca, a los estudios que se hicieron toponímicos, Cuauhnáhuac viene de Cuauhwilt, que quiere decir árbol, y náhuac, que quiere decir alrededor o rodeado de o en. Y para esta versión toponimia, Cuauhnáhuac, es decir, Cuernavaca, significa en lo rodeado de árboles. Chequen la diferencia, muchachos. El ayuntamiento en su versión aceptada dice que Cuernavaca significa junto a los árboles. Y la versión toponimia dice que Cuernavaca significa rodeado de árboles, en lo rodeado de árboles. Ustedes dirán, profe, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si tú dices junto a los árboles, estás diciendo que aquí está la ciudad y que aquí al lado están los árboles. Mientras que la número 2 dice en lo rodeado de árboles. ¿Qué quiere decir? Que aquí está la ciudad en medio y que está rodeada, cercada de árboles. Chequen la gran diferencia. Junto a y rodeado de. Por favor, tomen nota de esta segunda significación de la palabra para nosotros poder ir avanzando en las demás. Continuamos con el número 3. Para Cecilio A. Robelo, que es un historiador, los nombres geográficos Cuauhnáhuac proceden de lo siguiente. Nuevamente, Cuauhchil o Cuauhjilt quiere decir árbol, o Cuauhwilt, y Náhuatl, que quiere decir cerca o junto. Entonces el historiador Robelo dice que Cuernavaca significa cerca o junto a los árboles. Es muy parecida este tercer significado al primero. El primero dice junto a los árboles y el tercero dice junto a los árboles o cerca de los árboles. Cuando hablamos de cercanía, hablamos de proximidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la cercanía es relativa. ¿Y a qué me refiero con que la cercanía es relativa? Te lo explico. Y aquí radica la gran diferencia. Alguien de
aquí de la ciudad de Cuernavaca, que vive, pongámosle, cerca de Galerías, un lugar que todos ubicamos, Galerías Diana, dice que va a Veranda, ¿no? Que va a Veranda. Y dice, voy aquí cerca, a Veranda. Pues sí, relativamente está cerca. Pero dice alguien de la Ciudad de México que es mucho más grande que Cuernavaca. Vive en la entrada de la Ciudad de México y va a la salida, ¿no? Dice, voy aquí cerca a donde termina la ciudad. Chequen, los dos hablaron de cercanía, los dos hablaron de proximidad, pero la diferencia temporal es mucha. Para mí cerca puede ser de aquí a la esquina, como para mí cerca puede ser de aquí al centro. ¿De acuerdo? Entonces, en eso van a diferenciarse los conceptos de Cuauhnáhuac, el 1 y el 3. Y el 2 en lo rodeado de árboles. Espero que ya hayan hecho sus anotaciones. Vamos nosotros a continuar. Vamos a ver, dentro del apartado está este temita, que son cuáles son los hechos históricos que acontecieron en Cuernavaca. Pónganle mucha atención, recuerden ir haciendo sus apuntes, esto es elemental porque los vamos a estar ocupando. Hechos históricos de Cuernavaca. Y voy a leer a continuación, según el códice mendocino, viene de Mendoza, un historiador también, Cuernavaca se encuentra entre los pueblos conquistados por Acamapichtli, ¿de acuerdo? Un guerrero indígena, Acamapichtli. Y más adelante aparece entre los pueblos conquistados por Itzcoatl, que ganó por la fuerza durante su señorío y también está entre los 33 lugares que conquistó Moctezuma. Ojo, aquí la información puede ser confusa, pero no es. Los datos más antiguos que tenemos nos dicen que un tal Acamapichtli conquistó Cuernavaca, que quizá antes era un pueblito muy chiquito con poquitos habitantes o quizá era un pueblo muy grande con muchos habitantes y llegó un tal Acamapichtli y se apoderó del pueblo, obviamente que con más guerreros. Y dice que más adelante Itzcoatl derrotó a Acamapichtli, le cayó Itzcoatl al pueblo de Cuernavaca y se lo arrebató. Y aquí nos dice que ganó por la fuerza. Y también más adelante no tenemos la idea de cuánto tiempo después dice que Moctezuma también conquistó la zona y que fue uno de los 33 lugares o pueblos conquistados por Moctezuma. Fíjense que aquí quiero hacer yo una precisión bien importante, que ustedes entiendan por qué era interesante, primordial para Hernán Cortés hacer que cayeran los dos cacicazgos, el de Cuernavaca y el de Huastepec, porque para ese entonces, aunque había caciques, Moctezuma seguía siendo el emperador de todos esos lugares, de todos estos lugares. Entonces, si él hacía caer sus cacicazgos y los pueblos que los circuncidaban, desde luego que era más fácil llegar a la gran Tenochtitlan. Continuamos y espero que ustedes ya hayan hecho sus anotaciones. Si no, dejo aquí unos segundos más para los que les hace falta terminar de hacer sus apuntes, porque soy consciente que terminando esto solamente tenemos 10 minutos para conectarnos a Zoom. Continuamos. Nos dice el texto, al inicio del siglo XII, cuando Xolotl había conquistado casi todo el Valle de México, perdón, es el siglo XII,
cuando había conquistado casi todo el Valle de México, llegaron a la zona de los lagos, los tlahuicas. Fíjense lo que nos está diciendo aquí el historiador del Código Mendocino, que en el siglo XII, un tal Xolotl había conquistado casi todo el Valle de México, ¿de acuerdo? Cuando llegaron a esa zona los tlahuicas, que eran otro grupo de nativos indígenas, y Xolotl les dio tierras al sur del Ajusco. Ustedes conocen el Ajusco o han oído hablar de la Ciudad de México. Es una zona muy grande y también muy importante. Antes eran simples tierras llanas. Xolotl les dio a los tlahuicas las tierras del sur del Ajusco. Y dice, así una tribu chichimeca atravesó la sierra y se estableció en lo que al recorrer de los años se conocería como Cuauhnáhuac. ¿Qué quiere decir esto? Que los tlahuicas, chichimecas, vinieron de tierra en tierra hasta que se establecieron en Cuernavaca. ¿De acuerdo? Es muy importante que nosotros tengamos este dato. ¿Por qué? Porque lo más fuerte de cuando se dio la conquista y específicamente del estado de Morelos, antes no se llamaba así, de Cuauhnáhuac o de Huastepec, quienes ya habitaban esta tierra no era Xolotl, no eran otras tribus, sino que eran los tlahuicas, que finalmente fueron quienes dominó Hernán Cortés y fue por eso se estableció en Cuernavaca. Continuamos. Nos dice aquí, según la matrícula de tributos, estamos hablando de la Federación, Organización Federal del Gobierno, el hoy Estado de Morelos estaba dividido para fines fiscales en dos porciones, una encabezada por Cuernavaca y otra por Huastepec, o también se puede escribir con Oastepec, ¿de acuerdo? Es decir, que antes Cuernavaca no se contaba como sola, sino que se tomaba en cuenta Huastepec. Y recordarán ustedes en las clases pasadas que yo les mencionaba que había dos cacicazgos. Bueno, además de ser dos cacicazgos, además para fines fiscales, para fines económicos, también estaba dividida esta zona, Cuernavaca y Huastepec. Continuamos. Bien, aunque este tema lo vamos a ver nosotros en la siguiente clase, ustedes están viendo esta clase hoy día martes, vamos a tener la otra clase el jueves, y el jueves vamos a ver la continuación de la parte 2. Yo quisiera adelantarme un poquito en hacerles ver el contenido de esta segunda parte. ¿Por qué? Les explico por qué. Para que quede cerrada la primer parte y podamos nosotros tener y hacer nuestro trabajo hasta la primer parte, ¿de acuerdo? Y nos dice lo siguiente. A la llegada de los españoles a territorio mexicano, que fue en 1519, gobernaba Tizapapalotzin. Chéquenle, porque va a ser pregunta de parcial muy seguramente. Cuando llegaron los españoles en 1519, ¿quién gobernaba en Cuernavaca, en Huastepec y en Itzocohuatzin? Y la respuesta es Tizapapalotzin, ¿de acuerdo? Esta era una ciudad muy rica y densamente poblada con grandes huertos de profundas barrancas cruzadas por puentes colgantes de madera y lianas. Aquí el historiador, el Códice Mendocino, nos está diciendo, a partir de los escritos encontrados, cómo era antes Cuernavaca. Dice, era una ciudad rica, muy poblada, había muchos huertos y muchas barrancas con puentes colgantes de madera y lianas. Era un bosque tremendo, era un bosque bello, ¿no? Y gobernaba Tizapapalotzin.
Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta y con esto voy a estar cerrando yo. ¿Por qué? Porque tenemos que resumir, sintetizar en lo siguiente. ¿Quiénes fueron los que inicialmente y con mayor fuerza habitaron Cuernavaca y sus alrededores? Los tlahuicas. Bien. ¿Cómo estaba dividida la matrícula de tributos? En Cuernavaca y Huastepec, que a la vez de los tributos son también los cacicazgos. Y punto número 3, y que este es muy importante, ¿quién era el tlahuica gobernante cuando llegaron los españoles a México, a territorio mexicano? Y la respuesta es Tizapapalotzin. Muchachos, espero que esta clase les haya gustado, hayan podido ustedes comprender lo importante que es conocer nuestra historia. Claro que es todo un proceso, vamos a ir viéndolo poco a poco, pero a mí lo que me es interesante es que ustedes vayan conociendo más nuestro municipio, nuestra ciudad, y en ese conocerla nos vamos a ir conociendo mejor nosotros. ¿Por qué? Porque quizá mi papá, mi mamá no nació aquí, quizá nació en otro lugar, o quizá toda mi familia, mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, son de aquí, han vivido aquí, y entonces podemos nosotros enriquecernos todavía más con esa información, pero también enriquecer nosotros a nuestros familiares con esta historia que nosotros vamos conociendo y comprendiendo un poco más de nuestro municipio. Espero que la clase les haya gustado. Ya se nos está acabando el tiempo. Recuerden la tarea. ¿Cuál es la tarea? Se las repito a ustedes. Un collage de fotos de lugares emblemáticos de Cuernavaca. Pueden meter Cuernavaca, pueden meter Tepoztlán, pueden meter Huastepec, pueden meter Yautepec, etcétera, las fotos. ¿Cuándo se va a entregar? El 4 de mayo. No hay prisa, muchachos, ya que acabemos de ver la segunda y posiblemente tercer parte. Ahora sí ya ustedes envían. Sepan que la fecha es límite 4 de mayo. Mientras vayan haciendo sus apuntes, porque los vamos a requerir en algún momento para el parcial, y vayan comenzando a hacer su collage. Cuídense mucho, espero que les haya parecido interesante conocer un poquito de la Fundación Historia de Cuernavaca. Hagan sus trabajos, hagan sus tareas. Si tienen una duda o muchas dudas, lo que tengan que compartir o preguntar, nos vemos en unos minutos más en Zoom. Cuídense mucho y que Dios les bendiga.